Viernes 24 de septiembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Coordinadores de acciones educativas de JNE nos reportan hoy desde sus regiones. Jurado Nacional de Elecciones pide a ciudadanos apoyar actualización del padrón electoral para comicios regionales y municipales. Guía Electoral dio a conocer competencias del jurado electoral que verá comicios del 10 de octubre. Amigos, comenzamos con el desarrollo de la información electoral. El Jurado Nacional de Elecciones pide a los ciudadanos apoyar la actualización del padrón electoral para comicios regionales y municipales. Esta tarea será fundamental en los 16 distritos recientemente creados en diversos departamentos del país. El Jurado Nacional de Elecciones invoca a los ciudadanos a sumarse a la campaña El Padrón lo hacemos todos para actualizar el padrón electoral de las elecciones regionales y municipales antes de su cierre el 2 de octubre. La campaña del RENIEC permite registrar de manera virtual las defunciones de personas para que sean retiradas del padrón. Además, los mayores de 18 años que aún usan el DNI de color amarillo podrán cambiar por el DNI azul o electrónico. Asimismo, se podrá actualizar la dirección para quienes viven en un domicilio diferente al que figura en su DNI. La actualización del padrón también será fundamental para los 16 distritos recientemente creados en varios departamentos del país, donde el padrón electoral debe elaborarse con cambios de DNI de los ciudadanos que residen en esas nuevas circunscripciones. Tales distritos son Lambras y Cochabamba en Huancavelica, Santa Lucía en San Martín, Unión Progreso, Río Magdalena, Patibamba en Ayacucho, Huipoque y Boquerón en Ucayali, Cumpiruchiato, Cielo, Punco, Manitea y Unión Ayaninca en Cusco, Aguairú en Apurímac y San Antonio en Moquegua. Y en esa misma línea, el RENIEC te invita a actualizar los datos del DNI en su plataforma web El Padrón lo hacemos todos en el marco de las elecciones regionales y municipales. Y si debes cambiar de DNI o registrar a un familiar fallecido, puedes acercarte a cualquiera de sus oficinas. El RENIEC continúa actualizando el padrón electoral de las próximas elecciones regionales y municipales. Más de 50.000 peruanos actualizaron su dirección y otros datos en la página El Padrón lo hacemos todos. La campaña estará disponible hasta el 2 de octubre. Hemos creado una página web, y la página web justamente oficial se encuentra en www.reniec.gov.pe. Ingresamos a la sección campañas y ahí podemos encontrar la página oficial de la campaña. En esa campaña, en la parte superior, encontramos una plataforma denominada Consulta de Datos. Esta plataforma ha permitido que más de 58.000 ciudadanos ya puedan revisar sus datos en este espacio. A la fecha, 39.000 peruanos han cambiado su DNI amarillo por el azul, pero aún 150.000 ciudadanos que han cumplido la mayoría de edad deben cambiar su DNI. Este trámite debe realizarse en las oficinas descentralizadas de la entidad para la actualización de datos y fotografía. Este trámite se realiza de manera presencial. En un segundo mensaje que tenemos para los ciudadanos es que si han cambiado su dirección, es decir, si han migrado por la pandemia o un factor similar, les pedimos que puedan actualizar su dirección en el DNI. Este trámite se puede realizar de manera web a través de nuestra página. Consultado por el registro de fallecidos, Iván Torres señaló que este trámite también se debe hacer de manera presencial, a fin de que se genere un acta de defunción. En caso tengan algún familiar o algún ser querido que haya fallecido y que aún no esté registrado en el RENIEC, que puedan nuestros puntos de atención para realizar este trámite, que también se realiza de manera que el RENIEC de oficio hasta el momento ha logrado
cancelar un total de 349.000 DNIs de personas que ya han fallecido. Al respecto, el especialista dijo que una vez producido el fallecimiento del familiar, el centro de salud emite el certificado de defunción. Muchas veces este es manual en lugares alejados. En este tipo de casos se acude a las oficinas del RENIEC para que se genere el acta de defunción y se anula el DNI de la persona fallecida. Por otro lado, amigos, les contamos que el Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones advirtió a través de sus redes sociales oficiales que es falso que se haya aprobado un referéndum para rebajar los sueldos y bonificaciones de los congresistas. La aclaración se realizó tras consultar el sistema de trámites documentarios del JNE, verificando que no se ha encontrado registro de ningún documento o solicitud relacionada al tema, negando así una publicación que circula en redes sociales. Recordemos que el Comité Técnico de Fact-Checking está integrado por representantes del Gabinete de Asesores, la Secretaría General y las Direcciones de Educación, Información Cívica Ciudadana, Fiscalización y Procesos Electorales, Comunicación e Imagen y el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Infórmese siempre por fuentes oficiales y evite caer en la desinformación. Con el objetivo de ampliar y fortalecer los conocimientos en materia electoral de los magistrados del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones iniciará el 7 de octubre próximo el programa de excelencia electoral para jueces y fiscales quinta edición. Del 7 de octubre al 7 de noviembre próximos, en modalidad virtual, el JNE ofrece capacitación en materia electoral a jueces y fiscales, siendo dirigida especialmente a quienes aspiran a asumir cargos de presidentes y segundos miembros de jurados electorales especiales. La capacitación, que será impartida a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de la institución, responde a la necesidad de cubrir la demanda de formación especializada para los referidos funcionarios que tengan interés en perfeccionarse sobre el desarrollo de la justicia electoral en el Perú. El programa comprende temas como democracia y derecho electoral, componentes esenciales del derecho electoral, sistema de justicia electoral en el Perú, características y perspectivas, visión panorámica de las reformas electorales y su impacto en la democracia y estudio particular de las reformas electorales más relevantes. La plana docente de esta actividad académica está integrada por Salvador Romero, Carlos Guillermo, Jessica Elisa Clavijo, entre otros destacados profesionales con amplia experiencia en el tema. Las inscripciones para postular están abiertas hasta este 28 de septiembre mediante la página web www.sg.edu.pe/jueces-fiscales. Amigos, la OMPE viene brindando asistencia técnica al Partido Acción Popular para la elección del 25 de septiembre de sus órganos ejecutivos a nivel distrital, provincial, departamental y nacional a realizarse con voto convencional. Se programaron 3 capacitaciones virtuales los días 15 y 16 y 17 de septiembre dirigidas a miembros de mesa, delegados y personeros de listas de candidatos. Adicionalmente, también se ha capacitado a los miembros del Comité Nacional Electoral y de los comités electorales departamentales. Entre los temas expuestos figuran el marco normativo, actores y órganos electorales, etapas de la jornada, actividades y materiales electorales a tener en cuenta durante la instalación, el sufragio y el escrutinio, así como casos especiales. Esta es la labor que viene realizando la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Mientras tanto, la Central de Operaciones del Proceso Electoral señala que en el padrón electoral de Chipao la mayor cantidad de electores son menores de 30 años y que en esta elección se redujo la población de varones. El distrito de Chipao elegirá su nueva autoridad distrital, así como los 5 regidores, este 10 de octubre, ya que, como se recuerda, en el distrito se declaró nula las elecciones municipales celebradas el 7 de octubre del 2018 debido al alto porcentaje de votos nulos, y en las elecciones complementarias del pasado 7 de julio del 2019 se anularon por inasistencia de más del 50% de los votantes. El 29 de marzo era la fecha prevista para que los 1.914 electores acudan a las urnas en el distrito ayacuchano, sin embargo, debido a la pandemia, fue suspendida. Chipao tiene una población conformada por 900 hombres y 1.014 mujeres. Al respecto, la Central de Operaciones del Proceso Electoral resalta la evolución del número de electores. En el 2018 registraron 2.091 ciudadanos, en el 2019 2.049 y actualmente en el 2020
2021, 1914 son los que figuran en el padrón electoral, es decir, el número de electores se redujo en un 8.46%, que equivale a 177 electores. Además, la variación se reflejó en la población de varones de 1.008 ciudadanos en el 2018 a 900 este año. Asimismo, la distribución del padrón electoral por rango de edad indica que menores de 30 años prevalecen en estas elecciones, con un total de 449 pobladores. En el consolidado de COPE también resalta el aumento de los ciudadanos con voto facultativo, es decir, chipaínos mayores de 70 años, quienes representan actualmente el 20% de la población general. Son algunas de las características de los electores que irán por tercera vez a las urnas en busca de sus autoridades locales. Bien, continuamos en JNE Noticias y en el contexto de la revocatoria 2021, los coordinadores de acciones educativas del JNE ya se encuentran desplegados a nivel nacional y ellos nos traerán la información de la labor que están cumpliendo de impartir educación electoral en medio de este proceso de revocatoria. Nos vamos a Huayucachi, en Huancayo, y daremos el pase al coordinador Luis Castillo. Adelante, Luis. Gracias por el pase. Bien, los coordinadores de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones ya estamos aquí en Huayucachi, realizando todas las actividades, dando la información correspondiente a esta consulta popular de revocatoria, ¿no? Que nosotros estamos trabajando, dando la difusión permanente. Para ello el jurado ya ha elaborado material correspondiente. Tenemos los afiches y ya estamos pegando en los diferentes locales, en las instituciones, así como también los derivados trípticos que también estamos entregando a la población. Hemos tenido la respuesta de la población, a la cual nos están dando algunas informaciones, algunas consultas, y también este deseo de acudir este 10 de octubre a las urnas y emitir su voto consciente e informado, que es lo que promueve el Jurado Nacional de Elecciones. Ya vamos trabajando conscientemente en todos los lugares, en todos los anexos, barrios de la jurisdicción del distrito de Huayucachi. Este trabajo lo estamos realizando permanentemente y en coordinación, lógicamente, con las autoridades que nos van a brindar las facilidades, a todos los que hemos dado, las facilidades para promover todo durante este proceso electoral. Este trabajo lo realizaremos en esta semana y de las siguientes semanas diariamente, a fin de que toda la población del distrito de Huayucachi se sienta informado y tenga que acudir a las urnas con un conocimiento de lo que es el proceso de la consulta popular de revocatoria 2021 aquí en Huayucachi. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Inmediatamente nos vamos hasta La Libertad Ancash con la coordinadora Luz Serna. Veamos. Buenos días, gracias por el pase. Mi nombre es Luz María Serna Trejo, coordinadora de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones, destinada en el distrito La Libertad, Cajamarquilla. Bien, nosotros cumpliendo nuestra labor de informar a los ciudadanos sobre este nuevo proceso electoral de consulta de revocatoria 2021. Estamos iniciando ya nuestra labor durante esta semana. Ya hemos realizado los pactos los pactos sociales con las autoridades, con los representantes de cada organización, quienes tienen en bien, pues, por supuesto, de convocar a los ciudadanos y donde nosotros podemos brindar mayor información a la mayoría de ellos sobre este proceso electoral. También ya estamos en coordinaciones para realizar nuestra primera mesa de negociación, que nos llevará, por supuesto, a la firma del pacto ético electoral, tanto con el promotor como el alcalde y los regidores que entran a este proceso de revocatoria. Estamos también realizando módulos, estamos ya realizando las capacitaciones, trasladándonos de un distrito, del distrito a los centros poblados y caseríos para brindar información a los ciudadanos. Felizmente hasta el momento, con bastante tranquilidad y por supuesto también los ciudadanos están aceptando nuestra información, por supuesto la convocatoria que se está realizando hasta el momento. Y también es bueno precisar que en la localidad ya se tiene pactada la fecha que vamos a realizar nuestra primera mesa de
elección que está programada para el día 25 y nuestro pacto ético electoral estaríamos realizando el día 27. Bien, es más, quiero también hacer un llamado a través de este medio para que los ciudadanos de este distrito, La Libertad, Cajamarquilla, puedan también acercarse en nosotros y conocer un poquito más de este proceso electoral y esta revocatoria convocada para el 10 de octubre. Finalmente, Sama, en Tacna se encuentra Lida Carmona. Adelante, Lida. Muchas gracias por el pase. Soy coordinadora de acciones educativas. Mi nombre es Lidia Vianey Carmona Rueda. Nos encontramos aquí, los coordinadores de acciones educativas, en el distrito de Sama, la región de Tacna, en este proceso de consulta popular de revocatoria 2021. Dentro de las actividades que nos encontramos realizando ya está la suscripción de pactos sociales por los cuales estamos nosotros ubicando a aquellos aliados estratégicos que nos pudieran apoyar también para poder llevar la información a un mayor alcance de la ciudadanía. Entonces, en este momento nos encontramos en Las Yaras, es un centro poblado del distrito de Sama. También cercano están los anexos de Buenavista, Miraflores, Tomasiri, y hacia la costa tenemos también los anexos de Vila Vila y de Boca del Río, los cuales también próximamente estaremos visitando para poder realizar tanto pacto social, así como también las demás actividades que tenemos dentro de nuestro plan de trabajo, de acuerdo al programa de voto informado, que son las charlas informativas, módulos itinerantes, realizar también el perifoneo a través de todo lo que es el distrito de Sama, en sus diferentes centros poblados y anexos, así como también llevar a cabo la suscripción del pacto ético electoral y también la exposición de motivos, ¿no? Entonces, para ello nos vamos a poner también en contacto, hacer las coordinaciones necesarias para invitar a la promotora, así también a los actores en consulta, ¿no? A las autoridades que están en consulta para esta revocatoria. Bien, entonces esta es la información que tenemos para ustedes por el momento. Listo, amigos, hoy en el programa Guía Electoral se dieron a conocer las competencias del jurado electoral especial en la consulta de revocatoria de 13 distritos en las elecciones de Chipao. Víctor Lasarte, presidente del organismo descentralizado de JNE, precisó que a la fecha se encuentran en la etapa de tachas y exclusiones de miembros de mesa. Esto a razón de si guardan algún grado de consanguinidad entre los que integran la mesa de sufragio o por formar parte de las instituciones del Estado. De otro lado, está dentro de sus competencias el control de la publicidad estatal y propaganda electoral en el marco de los procesos del 10 de octubre. Además, el órgano vela por la neutralidad. En ese sentido, Víctor Lasarte instó a las autoridades en vigencia a mantenerse al margen de los procesos electorales y evitar las sanciones. Veamos a continuación el segundo especial de Formando Cultura Electoral con el tema los organismos del sistema electoral. Hace 100 años, menos del 10% de la población tenía derecho a votar. Se crea el Jurado Nacional de Elecciones en 1931 para separar la organización de las elecciones del poder político. Entonces fue importante hacer esa separación. En lo que va del siglo, las elecciones han sido incuestionables. Los organismos electorales han sido vitales para el nacimiento de la representación, y podemos decir además que a nivel de la región de América Latina es de los que tienen mayor aceptación. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, desde hace varios años ha promovido, ¿no?, una serie también de iniciativas legislativas que han permitido mejorar el diseño electoral y por tanto que los ciudadanos y ciudadanas participan de manera más efectiva en la vida política. Son autónomos, son constitucionalmente autónomos desde el siglo pasado y es la primera región en el mundo que así lo tiene. En el caso de RENIEC, justamente la función registral; en el caso de OMPE, la función de planear y ejecutar las elecciones; y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, básicamente
la función jurisdiccional, ¿no? No deberíamos pensar ni en nuestra democracia, ni en nuestro Estado de Derecho, ni en nuestro sistema electoral como algo que ya hemos terminado. Es algo que seguimos construyendo, seguimos mejorando, y en ese sentido hay cosas que se han venido avanzando poco a poco y deberían seguir en ese camino, ¿no? Hace 20 años no se publicaban todas las actas de todos los centros de votación para que la ciudadanía pueda fiscalizar de esa forma, entonces se ha venido mejorando de todas maneras, ¿no? Todo el proceso electoral está garantizado para quienes compitan puedan no solamente observar, sino hacer uso de sus derechos para poder impugnar, tachar, etcétera. Nuestros organismos electorales son organismos que ofrecen, y nuestro marco legal es garantista. Amigos, les contamos que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad está próximo a abrir el diplomado Fake News y Procesos Electorales. Nos encontramos hoy con el director de esta institución. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos cuál es el propósito de este diplomado que se impulsa desde el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias a ustedes. Sí, como un aporte, algo novedoso desde el ámbito académico, consideramos, ¿no? Y visto lo que ha pasado en estas últimas elecciones, tantas noticias falsas, desinformación, distorsión de la verdad, hemos visto por conveniente poner a disposición de la ciudadanía el diplomado en desinformación, fake news y procesos electorales para explicar un poco este fenómeno. Doctor, un poco para hacer un diagnóstico de la realidad de lo que hemos vivido en el último proceso electoral, elecciones generales 2021, ¿cómo han afectado las noticias falsas al desarrollo de este proceso y también a las instituciones del sistema electoral? Bueno, ya te podrás imaginar que el daño es muy fuerte, ¿no? Tengo bastantes elecciones en el cuerpo, ¿qué te digo? En más de 20 años es la elección más complicada, más polarizada, más conflictiva que yo he podido ver, ¿no? Con dos partes muy claramente definidas y muchas de ellas creyendo noticias de una manera subjetiva, emocional, así uno le presente otra información o se corrobore que lo que se dijo no fue verdad. Son personas que ya tienen una opinión formada sobre lo que pasa, ¿no? Es mucho que ver, tiene mucho que ver con lo subjetivo, con lo emocional, y ante eso nos enfrentamos. Así que considero que desde el punto de vista académico, científico, es una buena forma de analizar este fenómeno, el descubrir qué ha pasado y cómo se puede afrontar en el futuro. Por supuesto. ¿A quiénes está dirigido este diplomado, doctor? Y bueno, fundamentalmente son especialistas vinculados a los organismos electorales, personas con interés, conocimiento o experiencia en el ámbito de la comunicación, el periodismo, la política, instituciones o plataformas que quieran dedicarse profesionalmente al análisis, el asesoramiento, la comunicación, ¿no? También para trabajadores que necesiten personas con formación clave para identificar este tipo de fenómenos de la desinformación, ¿no? Pueden ser directores de comunicación, de marketing, estudiantes universitarios, etcétera. Es preciso señalar que la Escuela Electoral para este diplomado ha contactado una serie de profesionales especializados, además internacionales y también nacionales. En ese sentido, cuéntenos por favor cómo estará conformada la plana docente. Sí, la plana docente es 100% internacional. La mayoría de ellos viene de España, con un
amplio expertise en el análisis y el detalle de todas estas cuestiones. Así que consideramos que también es un plus que le suma calidad al programa. Bien, ¿cuáles son los temas específicos que se van a abordar? Sí, bueno, desde cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de las fake news, cuál es su origen, comprender los mecanismos de propagación, cómo se difunden, cuáles son las estrategias para contener sus efectos, digamos, cómo se integran o se componen o cómo se deberían de formar los distintos grupos que se dedican a identificar este tipo de fenómeno al interior de las instituciones. Son algunos de los temas que van a ser tratados a lo largo de esta semana, ¿no? Perfecto. Todavía nos encontramos en proceso de inscripción, pero ya estamos próximos a la inauguración del mismo. Sí, ahí, bueno, realmente ha tenido una muy buena acogida este tema. Las inscripciones son hasta hoy viernes, porque ya el diplomado empieza mañana. A las personas que estén todavía en duda, yo los animo a que se inscriban, no se van a arrepentir, el programa es de calidad. Doctor, ¿cuáles son los horarios y los días en los que se van a impartir estos cursos que forman parte del diplomado? Sí, mira, todos los módulos se van a dictar los días sábados. Vamos desde mañana 25 de septiembre hasta el 18 de diciembre en el horario de la mañana en Perú, o a las 10 de la mañana aquí, considerando que hay un horario de diferencia con España, que son la mayoría de profesores dictan desde ahí, ¿no? Hemos considerado que los días sábados en este horario es lo más oportuno para la gente que estudia y que trabaja también. Claro, por supuesto. Doctor, esta iniciativa, este diplomado, se suma a una serie de acciones que viene realizando el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En el contexto de la lucha contra la desinformación, como lo es también el Comité Técnico de Fact-Checking de nuestra institución, que próximamente se va a reactivar porque lamentablemente la desinformación no cesa. Sí, bueno, hay muchas iniciativas que está llevando adelante el JNE. Hay una campaña muy fuerte, ya se enterarán ustedes de las novedades que también la escuela impulsará en estos últimos meses antes de que concluya el año. Indicarte también que este es un fenómeno que no solamente ocurre en el Perú, sino en la mayoría de países de la región que han afrontado procesos electorales. Ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? Y ha también conllevado a ataques a las autoridades electorales, fruto justamente de este fenómeno de la desinformación. Así que es un tema que nos preocupa a todos y vamos a tomar acciones para afrontarlo. Sí, y es una situación que tiene tendencia a incrementarse, ¿no? Dicen que a medida que pase el tiempo vamos a tener más noticias falsas que noticias verdaderas circulando a través de las redes sociales. Entonces, sin lugar a dudas, es algo que nos compromete a todos, como ciudadanos, como medios de comunicación y también como organismos, como entes del Estado. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Cuídese, doctor. Hasta una próxima oportunidad, amigos, para recordarles que todavía pueden inscribirse en este diplomado de desinformación, fake news y procesos electorales a través de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y también de la página web de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta en JN Noticias y tenemos a Vanessa Castillo del RENIEC, quien nos cuenta a continuación las noticias más importantes del ente registral a nivel nacional. Adelante.
Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son nuestros titulares. Más de 1.400 municipios conectados con registro civil en línea de RENIEC. RENIEC recibe reconocimiento en competencia internacional de calidad. RENIEC asiste a obrero con lesiones graves. Ya son 1.421 municipalidades que a través de sus oficinas de registro del Estado Civil se interconectan con RENIEC para la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones. Así ya no se realiza un registro manual, sino electrónico, y se ingresa la información a la base de datos de la institución. Los autorizamos a que ellos puedan trabajar en línea como trabajan las oficinas registrales de RENIEC. Ellos trabajan en un aplicativo de nosotros que se llama Global Edition y ahí registran nacimiento, matrimonio y defunción. Este aplicativo, llamado Registro Civil en Línea, permite automatizar el registro civil de 173 provincias, donde el servicio es responsabilidad de los municipios. Con su uso, se disminuye el tiempo en el registro de datos y la cantidad de errores en el proceso. Cada 15 días hay capacitaciones con ellos para dudas que tengan con el aplicativo, los nuevos especialmente, y también tienen asistencia técnico-legal. En los distritos y centros poblados, este sistema se viene implementando progresivamente por el acceso a Internet. Actualmente, uno de los últimos en incorporarlo ha sido la Municipalidad del Centro Poblado de Costa Rica, en San Martín. El RENIEC fue reconocido por sus servicios registrales en la Competencia Internacional de la Calidad 2021, Líderes de la Excelencia, organizado por el Instituto de la Calidad de la PUC, en coordinación con la American Society for Quality. El registro digital de nacimiento, que a la fecha ha permitido la inscripción de más de 30.000 niños, fue destacado en dicha premiación. Esta solución tecnológica forma parte de los servicios en línea que la entidad desarrolló para garantizar la identificación de los niños nacidos en pandemia. Es una innovación bastante interesante a nivel internacional porque es el primer registro virtualizado del que se tiene conocimiento. Así los padres de familia pueden obtener el acta de nacimiento de su menor de manera rápida y sin salir de casa. Una vez más, iniciativas innovadoras como esta posicionan a RENIEC en la vanguardia tecnológica en materia de identificación de personas. Es una respuesta efectiva de una institución pública ante la necesidad de mantener vigentes los servicios públicos a la comunidad, sobre todo en tiempos de pandemia. Pensó morir luego de caer del andamio donde trabajaba. Wilfredo Torres tiene 72 años y es obrero de construcción en Trujillo. Este accidente le ha dejado graves lesiones. El no tener DNI le imposibilitó recibir el tratamiento médico que necesita y las reparaciones económicas de quienes lo contrataron. Él se ha caído de uno de los pisos de la construcción y le ha caído materiales también en el cuerpo. Ese accidente le ha dañado los dos brazos, ¿no? Y también una parte de la espalda, tiene algunas contusiones. Al conocer este caso, el equipo de RENIEC inició los trámites para otorgar el acta de nacimiento y DNI a Wilfredo, quien por desconocimiento nunca pudo tramitar su documento nacional de identidad y acceder a los derechos que le corresponden. El señor Wilfredo no tenía ningún tipo de documentación, era muy humilde y había nacido en un caserío llamado Sichá, del distrito de Bambamarca, en la provincia de Bolívar, una provincia muy alejada, la más alejada de la región La Libertad. Así como Wilfredo, son muchas las historias que RENIEC registra a diario de ciudadanos hospitalizados o que requieren intervenciones quirúrgicas y que necesitan su DNI con urgencia para recibir atención oportuna. En estos casos, recuerde que puede comunicarse con nosotros al correo citasespeciales@reniec.gov.pe. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. Y nuestro canal aliado TV Cosmos nos informa que desde el 4 de octubre en La Libertad retomará la atención al público las oficinas del RENIEC en esta ciudad. Veamos. A partir de este 4 de octubre, las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC en la ciudad de Trujillo
retomarán las atenciones normales en su horario habitual a partir de las 8:30 de la mañana. Así lo señaló el coordinador regional José Terrones, quien dijo además que seguirán con los protocolos establecidos y el aforo correspondiente. A partir del 4 de octubre próximo vamos a tener ya, digamos, la atención de manera presencial en todas nuestras oficinas, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, pero también en un horario ya, en el horario normal, digamos, que teníamos antes de la pandemia. Esto es a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a atender sin citas. De otro lado, tras la campaña El Padrón Lo Hacemos Todos a nivel nacional, más de 39.000 ciudadanos han cambiado su DNI amarillo por el azul. Asimismo, han podido registrar las defunciones, con más de 349.000 actas de defunción en el registro civil y la posterior cancelación de los DNI. Con ello, estos ciudadanos serán retirados del padrón que será entregado para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2022. Registrar 5.500 actas de defunción que han venido del extranjero, y eso nos ha permitido pues hacer el retiro y la cancelación de los DNIs a estos ciudadanos fallecidos. Asimismo también tenemos un total de más de 39.000 jóvenes que han hecho el cambio del DNI amarillo al DNI azul. Esta campaña también pone a disposición de la ciudadanía la plataforma Consulta tus datos, a través de la cual los ciudadanos podrán verificar si sus datos o los de un familiar están actualizados. Recuerde que esta plataforma está disponible solo hasta el 2 de octubre. Esta madrugada fueron cremados los restos del terrorista Abimael Guzmán. El destino de las cenizas informaron que queda en estricto privado. Después de 13 días de la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, sus restos fueron cremados esta madrugada, ello tal y como lo dispone la ley recientemente aprobada por el Legislativo. El cuerpo de Guzmán permaneció en la morgue del Callao hasta después de la 1 de la madrugada. Posteriormente fue trasladado al Hospital Naval, donde fue cremado. El proceso de cremación del genocida se inició cerca de las 3:20 am y el destino de sus cenizas quedará en estricto privado, así lo informó el Ministerio Público. Asimismo, estuvieron presentes los ministros Aníbal Torres de Justicia, Juan Carrasco del Interior, así como el jefe de la DIRCOT, el general Óscar Arriola, peritos forenses, fiscales y policías. Cabe recordar que la cremación se realizó en cumplimiento de la ley número 31352, que establece el destino de los cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por delitos de traición a la patria o terrorismo en condición de líderes, cabecillas o integrantes de cúpulas de organizaciones terroristas. Además, cabe resaltar que la necropsia realizada al cadáver de Guzmán concluyó que la causa de muerte habría sido una neumonía bilateral causada por un agente patológico, dejando de existir el día 11 de septiembre con 86 años, de los cuales 29 años las pasó encerrado cumpliendo cadena perpetua por los actos terroristas que marcaron la historia del país. La Agencia de Noticias Andina nos informa a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día. Veamos. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas y homenaje a Nuestra Señora de la Merced, gran mariscala y patrona de las armas del Perú. La ceremonia la preside el jefe de Estado Pedro Castillo. También asisten el ministro de Defensa Walter Ayala y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General del Ejército Manuel Gómez de la Torre, entre otras autoridades civiles y militares. Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva, así lo señaló el ministro de Economía Pedro Franque. Solo faltaría completar el directorio que el Ejecutivo y el Congreso trabajan en su conformación. Se espera que la próxima semana esté completo. Los restos del cabecilla terrorista Abimael Guzmán fueron cremados esta madrugada en la sede del Hospital Centro Médico Naval del Callao. El proceso de incineración se inició a las 3:20 de la madrugada y culminó a las 5:30. Como lo indica la ley, la cremación del cuerpo se realizó en presencia de un representante del Ministerio Público y cumpliendo con todos los protocolos establecidos en la norma.
A través del organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, el Ejecutivo transferirá 3.069.317 soles a favor de 35 empresas de saneamiento del país, a fin de proseguir con el abastecimiento gratuito de agua potable mediante camiones cisternas a las familias vulnerables que carecen de este servicio. El técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, ofrece conferencia de prensa para dar a conocer la lista de convocados que se alista a enfrentar a Chile, Bolivia y Argentina en una nueva fecha triple de eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Para esta nueva convocatoria se espera la vuelta de Carlos Zambrano, Pedro Aquino, Santiago Ormeño, Miguel Araujo y Jordi Reina. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Bien amigos, ahora vamos a conversar con el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, para precisamente hablar sobre el regreso efectivo de los escolares a las clases semipresenciales y presenciales. ¿Cómo está, señor Cuenca? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, aquí atento a la conversación. Señor Cuenca, por favor, coméntenos cómo observa hasta la fecha el retorno a las aulas de manera semipresencial. ¿Se dan las medidas necesarias para que los niños escolares, adolescentes se sientan bien en las aulas y además protegidos? Esperemos que sí. Se está continuando con protocolo y el plan de retorno que dejamos diseñado e implementado desde principios de año. Este incluye un conjunto de medidas que las UGEs del país tienen que revisar para que se cumplan, luego que el Ministerio de Educación habilita o autoriza la apertura, para que finalmente padres de familia, docentes y directores se puedan poner de acuerdo y a partir de ello regresar a tan esperada, por lo menos en mi presencialidad en el país, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que tenemos hasta ahora respecto a la cantidad de colegios y finalmente escolares que han retornado a las clases de manera semipresencial? No tengo toda la información última del Ministerio de Educación, pero hasta hace pocos días habían más de 6.000 escuelas ya abiertas en el país. Nosotros estamos casi 5.000 y poco hacia finales de julio del pasado, es decir, hemos tenido 1.000 escuelas más abiertas, y eso es poco a poco lo que queremos ir logrando, que cada vez se genere más confianza, y que respetando los protocolos se puedan incorporar cada vez más estudiantes. Una cifra preocupante que se tiene actualmente es la deserción escolar, la cantidad de escolares que han dejado el colegio en el año 2020 y la que se tiene en este año y todavía la que se proyecta para el año 2022. En ese sentido, se deben generar una serie de medidas para que el retorno sea pronto a las aulas. ¿Usted cómo observa este tema? ¿Para cuándo se podría hablar ya de un retorno presencial a los colegios? Todo depende del comportamiento de la pandemia. El Ministerio de Educación, el ministro, el equipo están seguramente evaluando de forma permanente los indicadores epidemiológicos para poder determinar en qué momento se dará la apertura. Pero eso viene acompañado de un conjunto de estrategias que se tiene para ayudar a los estudiantes que el año pasado y a principios de este año, sobre todo, pudieron romper estudios, ¿no? La información que nosotros manejábamos hasta el primer semestre del año pasado era que una deserción completa tiene que ver cómo interrumpieron por semanas o por meses y después regresaron. Y eso es importante que se continúe. En enero y febrero se hizo un plan de carpetas de recuperación con los estudiantes que se habían interrumpido en los estudios. Y ahí es muy importante el trabajo de las direcciones regionales de educación, porque son quienes
tienen la posibilidad de estar mucho más cerca de los estudiantes, identificar quienes no asistieron y a partir de eso organizar con los unos planes de recuperación, ¿no? Bien, respecto a las expectativas que se tienen en el sector educación por la presencia del presidente Castillo, que es un docente, hasta la fecha se han tenido medidas como la declaratoria de emergencia del sector educación que se ha dado el 20 de agosto, la publicación del Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano. ¿Cómo ve usted estas medidas? A ver, la declaratoria de emergencia, aun cuando es una declaratoria de emergencia que no tiene implicancias efectivas respecto a la flexibilización de procesos, a un presupuesto particular, lo que sí tiene es que es un gran mensaje para decir que tenemos todos que trabajar por la educación. Hay 6 ejes que ha planteado el Plan de Emergencia Educativa. Todos estos abarcan los puntos más importantes del sistema educativo. Hay que tener en consideración que el antecedente de esto se hizo en el año 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el que en julio de ese año se declaró en emergencia la educación y se plantearon una serie de elementos también en su momento, ¿no? Hay evaluaciones que se han hecho sobre el tema, lo importante es que efectivamente se pueda actuar sobre ello. Y para la educación debería ser muy buenas noticias que el presidente sea además un maestro, ¿no? Bien, respecto a los aspectos en los cuales se debe poner énfasis, ¿cuáles son estos actualmente, ¿no? En el contexto de la pandemia, sobre todo. Yo creo que 3, que además fueron los que dejamos como legado para que sean considerados por la próxima gestión. Uno primero es acortar brechas de desigualdad. Si ya esto era un tema antiguo y permanente en el país, la pandemia lo que ha hecho es hacer que esas brechas sean mayores y por lo tanto hay que tener una decisión en cerrarlas, ¿no? Eso supone mejores y mayores presupuestos, por ejemplo, para las zonas rurales, para que, siendo las más afectadas, puedan tener una recuperación mucho más pronta de los problemas que han tenido como consecuencia de la pandemia. Un segundo, fortalecer la carrera pública magisterial, porque sin docentes no hay posibilidad de cambio en educación y de mejora en educación, y hay que continuar con lo que se empezó en el 2012 y que ha venido manteniéndose a lo largo de casi estos 10 años. Y lo tercero es empezar a pensar en serio en la educación híbrida, ¿no es cierto? Desde este momento la tecnología solo fue una estrategia para atender una emergencia y sin embargo lo que nos ha mostrado también es que si se incorpora de una manera mucho más orgánica y estable en el sistema educativo, es altamente probable que sea un apoyo muy satisfactorio y entonces abandona la situación de emergencia para que la tecnología entre de forma regular en las aulas. Eso supone dotación de equipos, mayor conectividad, que es responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por cierto, pero también imaginarse una nueva forma de enseñar y de aprender a partir de esta idea de la digitalización del aprendizaje, ¿no? Usted menciona algo importante que es fortalecer la carrera pública magisterial. En ese sentido, ¿cómo ve la voluntad política del presidente de la República y del ministro de Educación? Muy bien, hasta de momento sus declaraciones han sido para fortalecerlas. Esperemos que sigan así, ¿no? Perfecto. Se ha incrementado también el presupuesto del sector educación. ¿Cómo garantizar la eficiencia realmente de su ejecución y que finalmente se ejecute todo el presupuesto? Porque hemos visto, ¿no?, en anteriores gestiones que se tiene presupuesto, pero no se llega a ejecutar en su totalidad. Ahí hay dos cosas. Efectivamente ha habido un incremento del presupuesto. Siempre hubiésemos querido que sea un poco más. El presupuesto del año 2020 se cerró con del año 2021, perdón, con 32.000 millones de soles. Se está planteando 35.000 millones para el año 2022. Esto previa aprobación del Congreso de la República en noviembre de este año, por cierto. Pero ahí hay dos cosas que hay que tener en claro. Una primera, que se necesita hacer una muy buena redistribución del presupuesto para que efectivamente se puedan atender estas prioridades u otras que están en el plan de emergencia. Y uno segundo, trabajar muy de la mano con los gobiernos regionales, que es allí donde hay mayores atrasos en la ejecución de los presupuestos. Y hay que estar como muy cerca de ellos para que efectivamente puedan
invertir todo el presupuesto otorgado en el sector de educación para las cosas de educación en las regiones, ¿no? Bien, usted plantea, ¿no?, que se tiene que trabajar en conjunto con las gerencias regionales y direcciones regionales, porque finalmente ellos son los que están cerca de nuestros niños, de nuestros padres de familia y también de nuestros docentes. Señor Cuenca, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. A usted, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Cuídese, hasta luego. Amigos, nosotros hemos conversado sobre el sector educación, hemos hablado precisamente con el ex ministro de este sector. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Con la información de coyuntura, el contralor Nelson Schack recordó que la corrupción ha costado al país pérdidas de más de 22.000 millones de soles solo en el año 2020. En tal sentido, hizo una reflexión para no desmayar en la lucha contra este flagelo de nuestra sociedad. La corrupción le ha significado al país pérdidas por más de 22.000 millones de soles en el año 2020, de acuerdo al estudio presentado por la Contraloría General. Son servicios que no llegaron a los peruanos y que en muchos casos dinero que terminó en los bolsillos de gente inescrupulosa. Probablemente, tratando de sintonizar con la comprensible indignación que ello genera entre los ciudadanos, hace unos días el gobierno anunció la creación de un organismo para supervisar la ejecución presupuestal en las municipalidades, los gobiernos regionales y los propios ministerios y entidades del Estado. Una iniciativa de esa naturaleza no se condice con las competencias señaladas expresamente en la Constitución y en las leyes que desarrollan la lucha contra la corrupción, y supondría, claro está, un retroceso en lo avanzado en la reforma del Sistema Nacional de Control desde hace 4 años. Conforme al artículo 118 de la Constitución, corresponde al Poder Ejecutivo administrar la hacienda pública con respeto a los principios de probidad, responsabilidad, eficiencia, sostenibilidad, entre otros. Mientras que según el artículo 82, la Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control y el encargado de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto público, las operaciones de la deuda pública y los actos de las instituciones sujetas a control, contando para ello con plena autonomía. Es imprescindible para cualquier análisis tener clara la diferencia entre ambos roles constitucionales. El Poder Ejecutivo cuenta con diversas atribuciones soberanas en materia de ejecución del presupuesto público, por lo que no puede convertirse en juez y parte de su ejecución, ni de la correspondiente a las regiones y municipios. Constituir órganos paralelos a los constitucionalmente vigentes supondría un retroceso en la institucionalidad del país. Lo que corresponde y urge es el apoyo decidido del Estado para fortalecer las capacidades de las distintas instituciones públicas que conforman el ecosistema nacional de control, así como asignar, por ejemplo, los recursos necesarios para culminar el proceso de incorporación a la Contraloría General de los órganos de control institucional para que dejen de depender presupuestalmente de las entidades a las que deben auditar, fortalecer los mecanismos de control concurrente, mejorar la interoperabilidad de datos para la mejor atención de las denuncias, aprobar la ley de la carrera del auditor gubernamental y promover un mejor marco normativo para el control de las inversiones bajo la modalidad de obras por impuesto y convenios de Estado-Estado, entre otros. Confiamos en que el Poder Ejecutivo se concentre en las actividades de gestión, ejecución y cumplimiento de los grandes objetivos que el país espera. Desde la Contraloría continuaremos luchando contra la corrupción, la impunidad y fortaleciendo desde un enfoque de control preventivo y no solo punitivo la transparencia, la calidad y la cobertura de las intervenciones estatales. El fortalecimiento de las instituciones autónomas permitirá asegurar mejores resultados en la provisión de bienes, prestación de servicios y construcción de obras en beneficio de todos los peruanos y peruanas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo nos comparte un informe sobre la familia Limaco, propulsores de las bellas artesanías ayacuchanas que invitan a reactivar el turismo interno en el país afectado por la pandemia. La gente prefiere comprar cosas baratas, por ejemplo, productos chinos. Y pocos son los que compran nuestros productos hechos a mano, de buena calidad. Mi nombre es Darwin Limaco Enríquez, hijo de Alejandro Marcial Limaco Soto, ceramista artesano del distrito de Quinua, Ayacucho. La artesanía, la cerámica es mi pasión. Con la arcilla puedo plasmar las costumbres, nuestras vivencias de acá del distrito de Quinua. También puedo expresar lo que yo siento cuando estoy triste o alegre, puedo plasmarlo con la arcilla, ¿no? Empecé a trabajar en la artesanía a los 8 años, ¿no?
veía a mi papá cómo trabajaba y me nació la curiosidad de palpar la arcilla. Hacíamos animalitos, pajaritos, toritos, y luego empecé a venderlos. De esa manera empecé a solventar mis estudios, ¿no? 25 años tengo en este bello arte de la cerámica. Ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación la cerámica de Quino. Nos inspiramos para poder elaborar la cerámica en nuestras fiestas costumbristas, mitos, leyendas, en las iglesias ayacuchanas, ¿no? Porque Ayacucho tiene 33 iglesias coloniales. Cada taller tiene su propio estilo. Nosotros nos orgullecemos por preservar las técnicas tradicionales, por ejemplo, del bruñido, que son pequeñas piedras del río para poder pulir la cerámica. La pintura natural son tierras de colores que extraemos del campo, pintamos con plumas de gallina. La mayoría de nuestros trabajos es a base de pulso, no utilizamos los moldes porque son piezas únicas y especiales. Acá en el taller de la familia Límaco vendemos experiencia. Tenemos una galería de exhibición y venta de nuestra artesanía. Tenemos un restaurante donde preparamos platos típicos de acá de la zona para que todos los turistas vengan al taller y se lleven una experiencia de acá del distrito de Quinoa y de nuestro taller. No cualquiera puede ser un artesano porque se necesita bastante paciencia, creatividad e imaginación. Si no tienes creatividad, no puedes innovar un producto, no puedes crear un producto. Para poder nosotros mantener y mejorar la calidad de nuestros productos, necesitamos capacitaciones. Porque hay artesanos que están en Lima, que son de Quinoa, se fueron para allá. Su calidad de trabajo es a un 98-95%, porque ellos reciben capacitaciones en diseño, pintura, lo que no se recibe acá en el distrito de Quinoa, ¿no? Yo creo que Lima está bastante centralizado y los artesanos de allá de Lima están exportando. ¿Por qué no exportar directamente de acá de Quinoa? Mi sueño más grande como ceramista es ser un gran maestro, un amauta de la cerámica de Quinoa y poder llevar la artesanía de Quinoa, de Ayacucho, para el mundo, ¿no? Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el lunes aquí en el 516 de Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto la señal de nuestros 23 canales aliados a nivel nacional. Los dejamos con imágenes de Chimbote. Permiso.